María. ¿De dónde más nos acompañan? Rectoría de San Pedro y San Pablo. ¿De qué? Rectoría de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pedrito. San Pedro. Es que San Pedro y San Pedrito. San Pedro y San Pablo. San Pedrito y San Pablito. ¿Sí? ¿O es San Pablote? San Pablito y San Pedrito. ¿De qué otra parte más nos acompañan? ¿No están los de Flexiluca? ¿De Opeliaca? ¿Nadie? ¿De San Mateo Atenco? ¿San Mateo nadie? Bueno, ¿de alguna otra parroquia? ¿De nadie más? Bueno, pues estamos retomando nuevamente nuestro curso para los ministros extraordinarios de la comunión y vamos a ir compartiendo tres elementos. El primero es acerca de la importancia del Concilio Vaticano II y el prepararnos para el jubileo que comienza en el 2024 y que celebramos en el 2025, celebrando los 60 años del Concilio Vaticano II, que fue pues en el 1965. Duró 4 años, fueron 4 sesiones las que se dieron y finalmente pues termina ya en el año 1965. El Papa Bueno, que fue el que así se le llamó y quien comenzó y fue quien convocó al concilio y que ya no terminó, pero fue poco tiempo lo que él estuvo, pero fue una gran obra también la que dejó. El Papa que siguió después retomó todos los trabajos del concilio hasta que pues ya en el 1965 quedó como nosotros lo tenemos ahora. Y ese es el tema. Yo les voy a pedir que si alguien no tiene su concilio, lo pueda conseguir. Finalmente también se están preparando los cuadernos del concilio. Son unos cuadernos que el Papa pidió que se realizaran para que fuera así como más pequeño y que conociéramos todos, o todos tuviéramos esta oportunidad de ir conociendo poco a poco los documentos conciliares. Son unos cuadernos, digo la verdad, no sé si ya están terminados, si están a la venta, pero ese trabajo es el que encargó el Papa. Lo que cada uno de nosotros podemos hacer es tener pues nuestro concilio y que también lo vayamos leyendo, lo vayamos estudiando. Tenemos solamente 10 sesiones, ya comenzó hace 8 días y la última sesión es la celebración de la Eucaristía para dar gracias a Dios por este curso. Entonces solamente nos quedan 8 sesiones con esta. El tiempo se pasa demasiado pronto y van a llegar las posadas también y la Navidad y eso. Entonces seguramente eso nos va a hacer que interrumpamos un poco, que retomemos en enero, pero eso es lo que está marcado en el curso y vamos a estar
caso, también viendo qué es lo que es importante para nosotros. Entonces este es el tema número 1 que vamos a estar viendo. El segundo tema es acerca de la dirección espiritual. Ya vimos la importancia de la dirección espiritual y que es importante para nuestra santificación, porque es una luz, una guía que nos va diciendo por dónde tenemos que ir, que nos ayuda a ir resolviendo nuestras dudas, pero sobre todo que nos lleva a trabajar de manera muy seria en nuestra santificación. Hablábamos los 8 días de la importancia de la dirección espiritual, porque a veces también nos confundimos mucho y como ministros extraordinarios a veces podemos caer mucho en los escrúpulos. Podemos caer mucho en los escrúpulos. Y si ustedes vieran la diferencia de cómo se confiesa un ministro extraordinario, es decir, un servidor de la iglesia y alguien que no, se darían cuenta de que efectivamente hay mucho que trabajar en la dirección espiritual, porque a veces hay mucha confusión. Y nos vamos cometiendo muchos errores porque no tenemos una guía o una luz que ilumine nuestro caminar para aquello que tenemos que hacer, aquello que es correcto o no hacer. Y llegamos a confundirnos mucho. Entonces es importante la dirección espiritual, quién es el director espiritual y cómo tenemos que llevar una dirección espiritual. Y finalmente, trabajar un poco con los que están iniciando su ministerio, su servicio, o que van a iniciar su servicio como ministros extraordinarios de la comunidad. Y para ello vamos a estarnos apoyando de este librito que se llama Ministros Extraordinarios de la Comunión. Este librito lo sacó el padre Juan Manuel Pérez Romero, que es de la diócesis de Querétaro, y se llama Curso Básico. Yo creo que muchos ya lo tienen, entonces si lo tienen, pues hay que desempolvarlo un poquito para recordar algunas cosas que a lo mejor ya se nos olvidaron. Siempre es bueno retomar, porque no es lo mismo tomar un tema cuando todo es totalmente nuevo para nosotros y tomar el mismo tema cuando ya hemos vivido muchas cosas. A lo mejor lo vimos y decimos, es que eso ya lo vi, pero me queda esta duda porque ¿cómo se puede hacer? Y cuando yo vi ese tema, a lo mejor pude haber preguntado esto, pero pues no vemos las cosas de la misma manera una vez que hemos llevado toda la práctica, que solamente el conocimiento meramente intelectual. Y ya cuando combinamos las dos cosas, decimos, pues qué bonito es, porque yo no lo había visto así. O ahora tengo las respuestas, ¿no? Y por ejemplo, por pensar en alguna cosa, las llaves del sagrario. ¿Dónde se deben guardar las llaves del sagrario? Díganme ustedes, los que ya tuvieron, los que ya son del curso avanzado. Díganme, ¿dónde se deben de guardar las llaves del sagrario?
¿Se pueden llevar a la casa? ¿Se pueden llevar en el carro? ¿Se pueden llevar en la bolsa? ¿En la bolsa? No. ¿Dónde tiene que guardarse? En la sacristía. En la sacristía. ¿En qué lugar? En un lugar seguro. ¿Cuál sería ese lugar seguro? Donde se guardan los vasos sagrados. Es una propuesta. Otra. ¿Dónde? En una cajita. ¿Y esa cajita dónde se tendría que guardar? Bueno, pues la dejan por ahí en una caja fuerte, dice. Las llaves del sagrario tienen que estar en un lugar cerrado con llave. De preferencia se pide que estas llaves las tenga guardadas el sacerdote en su casa. Obviamente, pues por razones prácticas, pues se guarda en la sacristía. Pero en la sacristía debe haber una cajita segura con llave. Debe estar así, las llaves del sagrario tienen que estar bajo llave. Entonces, abrimos la cajita, sacamos las llaves del sagrario, las volvemos a meter y cerramos con llave. ¿Para qué? Para que estén seguras las llaves. Como dijeron, tienen que estar en un lugar seguro. Tienen que estar en un lugar seguro para evitar la profanación. Para evitar la profanación del sagrario. Y es que pues, hay mucha gente que pues, lamentablemente se dedica a cosas malas. ¿Y qué es lo que pide? Pues, ¿qué es lo que pide? Pide una hostia consagrada. Y si nosotros tenemos las llaves a la vista, ¿qué va a pasar? Pues ponemos todo en bandeja de plata, ¿no? O en charola de plata, como se diga. Lo ponemos todo ahí. Y es que cuando nos trasladamos para ir por el Santísimo, pues vamos y todo, y nosotros estamos en lo que estamos, pero a veces hay gente que está pendiente de lo que estamos haciendo. Y si no hay un cuidado en cuanto a las llaves, en cuanto al sagrario, pues la gente nos puede comer el mandado. Y es algo muy delicado. Por eso se dice que tienen que estar, las llaves del sagrario tienen que estar en una cajita con llave. Entonces es algo muy delicado, pero todas esas cositas son detalles que hay que tener en cuenta. Por eso es que vamos a ir manejando estos 3 puntos. La preparación para el jubileo en torno al Concilio Vaticano II, que compren su concilio o los cuadernos que se han mandado a hacer para ello, para su estudio, la dirección espiritual y la formación acerca de las acciones que hemos de tomar en cuanto a las cuestiones litúrgicas como ministros extraordinarios de la comunión. Entonces, a lo mejor los que ya lo tomaron van a decir, eso ya lo vi, pero también hay que tener paciencia porque ellos no lo han tomado y que también ellos puedan aprender y que nosotros podamos reaprender. Nunca digamos, ya lo sabemos todo.
porque cuando nos confiamos y pensamos que ya todo lo sabemos, entonces no sé qué es cuando nos equivocamos. Y es que nos confiamos. Sí, ya lo sé. Ya sé, ya no tengo que prepararme. Y de repente, ¿y qué pasó con esto? ¿Y dónde está esto? ¿Y por qué? Pues cometemos muchos errores. Nunca confiarnos. Siempre que nuestra preparación y nuestra formación sea constante. Y algunas cosas que a lo mejor vimos y ya estudiamos, pues podamos de vez en cuando repasarlas. Una cosa que nos ayuda también mucho es ir al inicio del misal romano para estudiar un poquito, porque también eso nos va dando las pautas, las líneas de lo que tenemos que seguir. Tenemos mucho material de estudio, así que busquemos vivir todo eso que tenemos y que no solamente nos contentemos con lo que aquí se nos da, sino que también busquemos estudiar por nuestra cuenta. Siempre estudiar por nuestra cuenta. Y muchos tienen su misal. Dentro del misal también vienen en letras rojitas a veces lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si ustedes dicen, es que pues no sé qué se hace el miércoles de ceniza. Checa tu misal y te va a decir cómo se hace la devoción de la ceniza, si se hace el acto penitencial o no, se sustituye el acto penitencial por la imposición de la ceniza, etcétera, ¿no? O que el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, ¿qué cosas tengo que preparar? Pues tranquilamente vas a tu misal y el misal mismo te va diciendo cómo tienes que hacer todo. Te dice, al final, todo debe de estar totalmente sagrado, totalmente vacío, no se da la bendición al final, y se comienza con la procesión para llevar el Santísimo a donde va a estar la adoración, y ahí se queda, ahí se está en la adoración. Y al otro día se va, está en el altar desnudo. Bueno, todo eso nos lo va diciendo el misal. A veces nada más nosotros nos centramos en las lecturas, pero a veces no leemos las letritas rojas que nos va diciendo cómo hacer las cosas. Y algunos van a decir, es que un padre dice una cosa y otro padre dice otra cosa. Pues no, porque ahí tenemos en el misal, nos va marcando cómo es que tenemos que hacer las cosas. Hay cosas que a lo mejor hay libertad para cambiarlas o para hacerlas, pero dentro de las normas que todos tenemos de seguir, que todos seguimos, pues está ahí en la instrucción general del misal romano, así se llama. Bueno, pues vamos a dar un momentito. Lo que se nos pide ahora en nuestro tema es ver lo que es el jubileo y también la carta del Papa Francisco en torno al jubileo. Son estas dos cosas que son sencillas, pero como decíamos, una cosa es lo que nosotros podemos ver aquí, que a lo mejor es muy poco en relación al tiempo, pero otra cosa es lo que podemos nosotros hacer en nuestra casa, en nuestros hogares, tomando ya nuestro concilio y comenzando a leer. ¿Qué es entonces el jubileo? También pues, son cosas que vamos a recordar, porque finalmente es algo que ya hemos estudiado en algún otro momento. Lo retomamos ahora. Dice el jubileo
es el nombre de un año particular. Deriva del instrumento utilizado para indicar su comienzo. Se trata del yobel. El yobel es el cuerno del carnero y su sonido anuncia el día de la expiación. La expiación se le llama Yom Kippur. Esta fiesta se celebra cada año, pero adquiere un significado particular cuando coincide con el inicio del año jubilar. A este respecto encontramos una primera idea en la Biblia. En la Biblia nos dice que debía ser convocado a cada 50 años porque era el año extra. Debía vivirse cada 7 semanas de años y nosotros podemos leerlo en el Levítico capítulo 25 versículos del 8 al 13. ¿Quién tiene su Biblia para que nos haga favor de proclamar Levíticos 25 capítulo 25 versículos del 8 al 13? Esta era una ocasión para restablecer la correcta relación con Dios, con las personas y con la creación. Restablecer la relación con Dios, con las personas y con la creación. ¿Y qué es lo que se hacía? Pues se perdonaban todas las deudas. Y si alguien le había quitado el terreno, pues se lo tenían que regresar. Y también tenía que descansar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en torno a esta festividad? El perdón de las deudas. Todas las deudas tenían que ser perdonadas. Restituir los terrenos enajenados y descansar la tierra. Ya tiene el Levítico 25 y 18 al 13, que nos hace favor fuerte para que todos lo escuchemos. Después de pasadas 7 semanas de años, es decir, 49 años, al llegar el día 10 del séptimo mes, harás resonar el cuerno. Será entonces el día del perdón y harás resonar el cuerno en todo el país. El año 50 será para ustedes un año santo, un año en que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán. Los esclavos regresarán a su familia. Este año 50 será para ustedes el jubileo. No sembrarán ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña sin cultivar, pues es año jubilar. Será para ustedes un año santo en que comerán de lo que el campo produce por sí solo. Este año jubilar, cada uno volverá a su propiedad. Palabra de Pero hay que descansar la tierra. Si alguien tiene empeñado su terreno, pues lo tiene que regresar. Los esclavos quedarán libres, las deudas serán perdonadas. Si alguien tiene un terreno empeñado, pues se le regresará su terreno. Y dice, son 7 de 10. 7 de 7. Por 7, 49, perdón. Y el décimo, son de 10 años. Dice, en el décimo van a descansar. En el décimo se van a preparar al escuchar el cuerno, que es lo que dijimos, el yobel, que indica el comienzo
del Santo Jubileo. Citando al profeta Isaías, el Evangelio según San Lucas describe de este mismo modo la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Lucas 4, del 18 al 19. Haciendo referencia a Isaías 61, del 1 al 2. Isaías 61, del 1 al 2, y Lucas 4, del 18 al 19. Estas palabras, ¿dónde? Isaías, ¿qué por favor? Isaías 61, capítulo 61, versículos 1 y 2. Y Lucas 4, versículos 18 y 19. Estas palabras se convierten en acciones de liberación y de conversión. Eso que sucede en el jubileo va a ser misión de Jesucristo. En Jesucristo se realiza la liberación de los cautivos. Los que son esclavos quedan libres. Bonifacio VIII, en el año de 1300, convoca este primer jubileo y lo llama Año Santo, porque dice experimenta la santidad que los transforma. Eso ha ido cambiando y antes se celebraba a cada 100 años. En 1343 se redujo a 50 años por Clemente VI y en el año de 1470 a 25 años por el Papa Pablo II. Se redujo a partir del año 1470 a 25 años. Y hay momentos extraordinarios, por ejemplo, en el 1933, por Pío XI, que quiso conmemorar el aniversario de la redención, y en el 2015 el Papa Francisco convoca el año de la misericordia. Eso sí ya lo recordamos todos, ¿no? Sí. El año de la misericordia convocado por el Papa Francisco. Bueno, también dice, ha sido diferente el modo de celebrar este año. En el origen coincidía con la visita a las basílicas romanas de San Pedro y San Pablo. Por lo tanto, a la peregrinación posterior se añadieron otros signos, como el de la Puerta Santa. Al participar del Año Santo se obtiene la indulgencia plenaria. Cuando alguien cruzaba esa puerta, la Puerta Santa, ganaba la indulgencia plenaria. Si nosotros nos damos cuenta ahora, pues hay muchas formas de ganar la indulgencia plenaria. Y decimos pues que cuando nosotros nos confesamos, se nos perdonan las culpas, pero no las penas merecidas por nuestras culpas. En cambio, cuando nosotros ganamos la indulgencia plenaria, se nos perdonan las penas merecidas por nuestras culpas. Incluso cuando hay un moribundo y el sacerdote va a ungirlo y darle la absolución, pues le puede conceder la indulgencia plenaria, ya cuando sabe que es moribundo, y le dice al moribundo
por la potestad que me ha otorgado la sede apostólica, yo te concedo la indulgencia plenaria y el perdón de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo dispone para el encuentro con Dios. Pero hay muchas formas en las que pues ya se nos ha dado esa posibilidad, esa oportunidad de ganar la indulgencia plenaria. Bueno, hasta aquí, resumiendo un poco entonces, actualmente el Santo Jubileo se celebra a cada cuántos años? 25 años. ¿Comenzó con cuántos años? 100 años. Ahora son 25 años. ¿Qué es lo que se hacía? Según el libro de Levítico, se celebraba el año jubilar, que comenzaba con el sonar del pueblo, que se le llama Yobel, y que anunciaba el día de la expiación llamado Yom Kippur. Y era cuando se celebraba el año santo, se perdonaban todas las deudas, los terrenos eran devueltos, los tenían empeñados, los esclavos eran libres y dejaban también descansar el terreno y alimentarse de lo que la tierra producía. Pues como que en resumen, eso se viene a cumplir también en Jesucristo, que es quien viene a liberar a los cautivos. Pues en resumen es eso. Hasta aquí vamos bien. Vamos ahora a escuchar la carta del Papa Francisco en torno al jubileo. El jubileo ha sido siempre un acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. Desde que Bonifacio VIII instituyó el primer año santo en el año 1300, con cadencia de 100 años, que después pasó a ser según el modelo bíblico de 50 años y ulteriormente fijado en 25. El pueblo fiel de Dios ha vivido esta celebración como un don especial de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados y en particular por la indulgencia, expresión plena de la misericordia de Dios. Los fieles, generalmente al final de una larga peregrinación, acceden al tesoro espiritual de la Iglesia atravesando la Puerta Santa y venerando las reliquias de los apóstoles Pedro y Pablo, conservadas en las basílicas romanas. Millones y millones de peregrinos han acudido a estos lugares santos a lo largo de los siglos, dando testimonio vivo de su fe perdurable. Hasta aquí, lo que nos dice el Papa, pues es lo que hemos visto acerca de lo que significa jubileo. El gran jubileo del año 2000 introdujo la Iglesia en el tercer milenio de su historia. San Juan Pablo II lo había esperado y deseado tanto, con la esperanza de que todos los cristianos, superadas sus divisiones históricas, pudieran celebrar juntos los 2000 años del nacimiento de Jesucristo, Salvador de la humanidad. Ahora que nos acercamos a los primeros 25 años del siglo XXI, estamos llamados a poner en marcha una preparación que permita al pueblo cristiano vivir el Año Santo en todo su significado pastoral.
En este sentido, una etapa importante ha sido el jubileo extraordinario de la misericordia, que nos ha permitido redescubrir toda la fuerza y la ternura del amor misericordioso del Padre, para que a su vez podamos ser sus testigos. Bueno, entonces recapitulando un poco, ¿cuándo fue el último jubileo? En el año 2000. Y si son 25 años, entonces lo vamos a celebrar en el año 2025. Y en el año 2025 estaremos celebrando ¿cuántos años del Concilio Vaticano II? 60, que se terminó en el año 1965, ¿no? Y entonces aquí solamente pues, se remarca nuevamente el año de la misericordia que hemos vivido. Dice, fue un jubileo extraordinario. Sin embargo, en los 2 últimos años no ha habido país que no haya sido afectado por la inesperada epidemia, que además de hacernos ver el drama de morir en soledad, la incertidumbre y la fugacidad de la existencia, ha cambiado también nuestro estilo de vida. A partir de la pandemia, con el COVID-19, ha cambiado nuestro estilo de vida. Y si no ha cambiado, pues también tenemos que ver qué es lo que tenemos que cambiar, porque no podemos seguir igual. Como cristianos hemos pasado juntos con nuestros hermanos y hermanas los mismos sufrimientos y limitaciones. Nuestras iglesias han sido cerradas, así como las escuelas, fábricas, oficinas, tiendas y espacios recreativos. Todos hemos visto limitadas algunas libertades, y la pandemia, además del dolor, ha despertado a veces la duda, el miedo y el desconcierto en nuestras almas. Los hombres y mujeres de ciencia con gran rapidez han encontrado un primer remedio que permite poco a poco volver a la vida cotidiana. Confiamos plenamente en que la epidemia pueda ser superada y el mundo recupere sus ritmos de relaciones personales y de vida social. Esto será más fácil de alcanzar en la medida en que se actúe de forma solidaria para que las poblaciones más desfavorecidas no queden desatendidas, sino que se pueda compartir con todos los descubrimientos de la ciencia y los medicamentos necesarios. Estamos llamados todos a apoyarnos unos a otros, a no abandonarnos, a no dejar a nadie solo. La pandemia mueve nuestra conciencia y nos hace pensar qué tanto estamos unidos unos a otros, de tal manera que podamos ayudarnos también unos a otros. Y pues yo lo digo porque pues también mi papá falleció en la pandemia. Fue todo muy rápido. Y cuando lo llevaron al hospital y le hicieron los estudios, pues ya decían que todo estaba muy contaminado y pues ya no se podía hacer nada. Y a partir de ahí, pues ustedes vieron, también estuve encerrado pensando en que pues yo había sido como quien había contagiado a mi papá. Y como había estado con él un día antes, pues dije, pues si no lo contagié yo, pues él me contagió. Pero después hicimos los estudios y no. Todo estaba bien, pero mis hermanos sí se contagiaron.
mi hermano, mi sobrino, mi sobrina, mis hermanas estuvieron así, y pues aquí en la comunidad me apoyaron y nos hicieron algunos concentradores. Tuvimos la oportunidad de tener un tanque de oxígeno con el cual salió uno de mis hermanos, mi sobrino, un concentrador que pues apoyó a mi hermana. Pero todo esto que vivimos nos mueve para no sernos indiferentes a lo que viven los demás. Porque sí, el riesgo es quedarnos solos con lo que nosotros vivimos, sin importar si los demás están bien o no. Pues no podemos vivir de esa manera, sino siempre buscar la forma de ayudarnos unos a otros. Entonces dice, es más fácil de alcanzar en la medida en que se actúe de forma solidaria, dice el Papa. Sobre todo para las personas más desfavorecidas y las poblaciones también más desfavorecidas. Debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. El próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. Y aquí hay que resaltar esto que dice el Papa, un nuevo renacimiento. Un nuevo renacimiento que es urgente. Por esta razón elegí, dice el Papa, el lema peregrinos de la esperanza. Todo esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal. Si no cerramos los ojos ante la tragedia de la pobreza galopante que impide a millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños a vivir de manera humanamente digna. Pienso especialmente en los numerosos refugiados que se ven obligados a abandonar sus tierras. Ojalá que las voces de los pobres sean escuchadas en este tiempo de preparación al jubileo, que según el mandato bíblico devuelva a cada uno el acceso a los frutos de la tierra. Podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como el huésped que resida contigo, y también el ganado y los animales que estén en la tierra podrán comer todos sus productos. Ante este inminente tiempo que vamos a vivir de hambruna, ante todas las cosas que estamos viviendo, ante la falta de agua, ante la inflación, ante la economía, etc., pues el Papa nos dice que para el jubileo todos puedan tener que comer, que nadie sufra por no tener el alimento necesario. Tantos hermanos nuestros que salen de su tierra, algunos por la sequía de sus tierras, otros por la falta de empleo, otros por el crimen, por la violencia, y que tienen que emigrar y buscar para que sus familias puedan tener el sustento. Dice que ojalá para el jubileo, como lo dice el libro de Levítico, todos podamos comer de los frutos de la tierra y nadie se quede sin ese sustento necesario para su vida. Por lo tanto, la dimensión espiritual del jubileo, que nos invita a la conversión, debe unirse a estos aspectos fundamentales de la vida social para formar un conjunto coherente. Dice, nos invita a la conversión. La dimensión espiritual del jubileo nos invita a la conversión. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis para hablar un poquito de esto.
cuando hablamos de conversión, a veces pensamos que es dejar lo malo y vivir lo bueno. No solamente eso, porque si nosotros vamos a la palabra de Dios y cuando nos habla, por ejemplo, de la conversión de San Pablo era un hombre malo. No, San Pablo no era un hombre malo. San Pablo era un hombre religioso y que defendía sus tradiciones religiosas. ¿Qué es lo que hizo? Se encuentra con Cristo y sigue a Cristo y busca asemejarse a Cristo. Entonces no es solamente de alguien malo que se vuelve bueno, no. O sea, nosotros llevamos un camino y el Señor nos invita a asumir el camino que Él nos propone. Y entonces en la medida en que nosotros buscamos imitar a Cristo en nuestra vida, entonces estamos en ese camino de conversión. Entonces no decimos, es que yo de qué tengo que convertirme. No, pues todos estamos en ese camino todos los días, porque todos los días estamos llamados a imitar a Jesús, a ser como Jesús, a hacer lo que estamos llamados a hacer. ¿Qué estamos llamados a ser? Hijos en el Hijo, hijos en Cristo Jesús. Sintiéndonos todos peregrinos en la tierra en la que el Señor nos ha puesto para que la cultivemos y la cuidemos, no descuidemos a lo largo del camino la contemplación de la belleza de la creación y el cuidado de nuestra casa común. Entonces eso es algo que nos va a pedir, que nos pide Dios, cuidado de la casa común. Y ante lo que hemos estado viviendo del calentamiento global, nosotros nos vimos rebasados hace un tiempo con el huracán Otis, ¿no? Los mismos que decían conocer toda la cuestión meteorológica y que no pudieron, porque dice eso es algo que ya nos rebasa. ¿Y cuántas cosas no nos ha rebasado? Pero es en torno al calentamiento global y que pues a veces no nos damos cuenta nosotros cómo vamos contribuyendo también a todo eso. Cuando desperdiciamos el agua, cuando la luz la utilizamos indiscriminadamente y que a veces no nos preocupamos por cuidar la luz. Cuando nosotros compramos la ropa y pues todo lo que se hace para producir la ropa, una chamarra, un pantalón, una camisa, todo lo que se hace para ello. Cuando compramos un carro, cuando compramos una llanta, todo lo que se tiene que hacer, incluso cuando comemos, ¿no? Si no vamos a comer una carnita asada bien sabrosa, pues todo lo que conlleva el hecho mismo de comer una carnita, todo lo que se tiene que hacer para alimentar al animal, etc. De tantas cosas que pues a veces no nos damos cuenta, pero estamos contribuyendo al calentamiento global. Nosotros lo vemos también aquí en nuestra comunidad, en todo lo cercano. Llega un momento a cierta hora en el que empezamos a respirar y respiramos contaminantes, desechos tóxicos.
y que ya hemos visto también sus consecuencias, porque muchos se han enfermado de cáncer o también algún otro problema de nacimiento de las personas. Y pues como que decimos, ¿eso de dónde viene? Pues tantas cosas que nosotros respiramos y que no nos damos cuenta. Ya a veces hasta nos acostumbramos a vivir así. Ya hasta decimos el río Lerma, que ya no es el río Lerma, si es el río Nilo, porque ya ni lo huelas, dice, ¿no? ¿Y cuánta gente va a correr también a la orilla del río? Y están agradeciendo al ejercicio, pero también están respirando esas cosas, ¿no? Por eso es importante que en torno al jubileo, que también nosotros pensemos en el cuidado de la casa común. Si no, ¿qué van a comer o qué vamos a comer? Nosotros mismos nos estamos haciendo daño con tantas cosas que podríamos evitar. Por eso dice, no descuidemos a lo largo del camino la contemplación de la belleza de la creación y del cuidado de nuestra casa común. Espero que el próximo año jubilar se viva también con esta intención. De hecho, un número cada vez mayor de personas, incluidos muchos jóvenes y adolescentes, reconocen que el cuidado de la creación es expresión esencial de la fe en Dios y de la obediencia a su voluntad. El hecho mismo de cuidar la creación sea un signo de nuestra fe en Dios y de nuestra obediencia a su voluntad. Que podamos también mirarlo así. Si yo cuido la casa, ¿cómo? Es porque creo en Dios. Y porque dice, busco obedecer a su voluntad. Le confío a usted, querido hermano, el Papa se dirige a Rino Fisichella. Le confío a usted, querido hermano, la responsabilidad de encontrar las maneras apropiadas para que el año santo se prepare y se celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad operante, las virtudes teologales. Fe intensa, esperanza viva y caridad operante. El dicasterio que promueve la nueva evangelización sabrá hacer de este momento de gracia una etapa significativa para la pastoral de las iglesias particulares, tanto latinas como orientales, que en estos años están llamadas a intensificar su compromiso sinodal en esta perspectiva de peregrinación hacia el jubileo, que podrá fortificar y manifestar el camino común que la Iglesia está llamada a recorrer para ser cada vez más claramente signo e instrumento de unidad en la armonía de la diversidad. Será importante ayudar a redescubrir las exigencias de la llamada universal a la participación responsable con la valorización de los carismas y ministerios que el Espíritu Santo no cesa de conceder para la edificación de la única Iglesia. Las 4 constituciones del Concilio Ecuménico Vaticano II, junto con el magisterio de estos decenios, seguirán orientando y guiando al santo pueblo de Dios para que progrese en la misión de llevar el gozoso anuncio del Evangelio a todos. Según la costumbre, la bula de convocación, que será publicada en su momento, contendrá las indicaciones necesarias para la celebración del jubileo del 2025. En este tiempo de preparación, me alegra pensar que el año 2024, que precede al acontecimiento del jubileo, pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración, ante todo para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. Repito esto, que es importante para todos.
dedicarse a una gran sinfonía de oración, para recuperar el deseo de estar ante la presencia del Señor, desear, anhelar estar ante la presencia del Señor, escucharlo y adorarlo. Escucharlo, pues, tenemos la palabra de Dios, la oración, los acontecimientos de nuestra vida y nuestros hermanos. Escuchar la palabra de Dios. Y dice, y contemplarlo, adorarlo. Y tenemos la adoración al Santísimo Sacramento. Necesitamos buscar fortalecer más nuestra relación con Dios a través de la adoración al Santísimo. Y ustedes, como ministros extraordinarios, pues tienen esa gran dicha porque lo pueden tener en sus manos. Y mientras lo van compartiendo a sus hermanos en la comunión, pues también tienen ese momento de adoración. Cuando van por él al sagrario, o lo llevan para reservarlo, tienen ese momentito que es para ustedes, Dios y ustedes solamente. Dios y ustedes solamente. Es como si estuvieran en audiencia privada con Dios. Lo tienen en sus manos. E incluso, pues normalmente lo que hacen es ir, abren el sagrario, toman el Santísimo y lo llevan al altar. Pero vamos a suponer un poquito que se fueran unos 2 minutitos antes de la hora en la que siempre van. Y entonces abren el sagrario y en lugar de tomarlo inmediatamente, esos 2 minutitos que se fueron antes, pueden estar ahí en audiencia privada con Jesús. Ahí, Él y ustedes. Y ya estás ahí. Lo contemplas, lo adoras, un momentito, 1 minuto, 2 minutos de oración, y entonces ya lo tomas y lo llevas, y el tiempo sigue normal porque solamente te adelantaste unos cuantos minutos. O el momento de terminar la celebración de la Eucaristía, en el que a lo mejor van a llevar el Santísimo, igual, van a llevar el Santísimo a los enfermos. Vas, estás ante el sagrario, estás un ratito y te llevas al Señor en tu pecho directamente al enfermo. Acuérdense, no hay que pararse para comprar el desayuno, no hay que voy a ir a visitar a mi hijita, voy a tomar un cafecito con ella y ya después me llevo el Santísimo al enfermo. No, es directo al enfermo. No está el enfermo, entonces regresas y lo dejas en el sagrario. No así, pues ya no regresó, pues ya lo consumo yo. Entonces voy con el otro enfermo, tampoco está, pues ya no lo consumo yo, ¿no? Hay que regresar el Santísimo al sagrario. Pero entonces dice promover la oración, la escucha de la palabra y la adoración. Oración para agradecer a Dios los múltiples dones de su amor por nosotros y alabar su obra en la creación que nos compromete a respetarla y actuar de forma concreta y responsable para salvaguardarla. Oración como voz de un solo corazón y una sola alma, que se traduce en ser solidarios y en compartir el pan de cada día. La oración, pues, que nos lleva al encuentro del hermano y a la atención a la vivencia de la caridad atendiendo sus necesidades. Oración que permite a cada hombre y mujer de este mundo dirigirse al único Dios para expresarse lo que tienen en el secreto
corazón. Oración como vía maestra hacia la santidad, que nos lleva a vivir la contemplación y la acción. En definitiva, un año intenso de oración, en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia, haciendo del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, el programa de vida de cada uno de sus discípulos. Pido a la Virgen María que acompañe a la Iglesia en el camino de preparación al acontecimiento de gracia del jubileo, y con gratitud le envío cordialmente a usted y a sus colaboradores mi bendición. Dado en Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, el 11 de febrero de 2022, memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes, Papa Francisco. Entonces dice hacer del año 2024 un año de intensa oración. Y eso es lo que hay que recordar. Bueno, pues dejamos 5 minutitos en el que se puedan levantar, estirarse, hablar, tomar agua, ir a pintarse o bordearse, pero pues, que puedan estirar un poquito para cambiar nuestro tema. Pueden levantarse, por favor.